Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente agradeciendo la presencia de ustedes en esta conferencia muy importante para nosotros como compañía. Lo más importante de esta parte de la charla, o de lo que vamos a hablar en este momento, es que todo conocimiento parte de un principio. Todo lo que ustedes quieren hacer en la parte de automatización tiene que partir de un principio, y todos los que estamos acá, desde ingenieros, técnicos, tecnólogos, estudiantes, docentes, personas que están relacionadas ya con el medio hace muchos años, lo más importante es el principio. ¿De acuerdo? Si somos ingenieros y tenemos conocimiento, debemos aprovecharlos, debemos ponerlo en práctica. Cuando nosotros tenemos pensado en automatizar, lo primero que hacemos es pensar en la máquina, pensar en el proceso, pensar en qué queremos mover, qué quiero empujar, no sé, quiero hacer un videojuego. En el caso de neumática, con qué quiero mover o con qué quiero automatizar. Pero tenemos también que ir a las bases, ¿de acuerdo? Ustedes quieren una máquina que les produzca X cantidad de piezas por minuto, pero también tienen que pensar cuál es la vida útil de esas máquinas, de esas piezas que ustedes quieren mover, cuál es la vida útil de los elementos que quieren utilizar en esas máquinas, cómo hacen para que esa vida útil sea mejor. Entonces nosotros como ingenieros, como tecnólogos, como técnicos, como personas que estamos pensando en desarrollo, debemos pensar también el concepto básico y los conocimientos físicos que de ahí parte todo. Pues esta parte, la mayoría de nosotros debemos manejarla, pero tenemos que recordarla y tenemos que pensar que esos conocimientos se deben llevar en las aplicaciones que ustedes día a día están manejando. Entonces vamos a la teoría específica de conceptos básicos que nosotros, como personas que estamos involucrados con la industria, debemos manejar. Y en este se va a basar estos 15 minutos de charla en los cuales vamos a hablar. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo pues está corto. Muy bien. Ante todo, si hablamos de neumática, estamos hablando de aire. Aire específicamente. Los sistemas que trabajan con neumática necesitan aire. Afortunadamente, en el planeta Tierra disponemos de él sin ninguna restricción, entre comillas. ¿De acuerdo? Los principales componentes del aire son nitrógeno, oxígeno, específicamente, y una serie de gases inertes que obviamente pues tendrán que ver en mucho concepto de uso como tal. Pero si ustedes se dan cuenta ahí, ¿cierto? No estamos hablando de un componente que tiene gran importancia cuando nosotros tomamos el aire y lo procesamos, que es el vapor de agua. ¿De acuerdo? Hablamos de aire, pero nunca pensamos en ese elemento que en este momento ustedes están respirando, que es el agua en forma de vapor. El aire como tal, para aplicaciones industriales, pues, y por eso se viene usando hace muchos años en la parte de automatización y movimiento, tiene ciertas características que obviamente inherentes a él y que por tal motivo se ha usado a nivel industrial. Sí, se puede transportar, ¿de acuerdo? En los sistemas que ustedes manejan, pues obviamente por tuberías. En aplicaciones de automatización es muy rápido, ¿cierto? Los elementos que se mueven con aire, pues obviamente se pueden manejar velocidades de aplicación muy rápidas. Entre comillas, es económico, porque no lo tenemos que comprar, entre comillas, y ya miraremos por qué. Abundante, obviamente, lo tenemos en todos lados. Se deja comprimir, se deja almacenar fácilmente. Entre comillas, es seguro. Sí, es un elemento que no explota, que no estalla, que no genera algunos elementos inseguros en otras aplicaciones. Y entre comillas, no contamina. ¿De acuerdo? Es importante pensar en eso. Si nosotros pensamos en eso desde un principio, seguramente ustedes van a tener menos problemas en sus aplicaciones finales. ¿Qué ventajas tiene el aire comprimido con respecto a otras tecnologías de movimiento? ¿Sí? Necesita ser tratado, y ya miraremos por qué. Tratado después de que se comprime. Genera ruido, o sea que obviamente genera problemas a nivel de planta en cuanto a la salud ocupacional de las personas que trabajamos en el medio. Eso lo hace costoso, ¿de acuerdo?
Lo hace costoso porque requerimos manejar ciertos equipos que nos van a permitir dejar el aire manejable en las aplicaciones que nosotros queremos tener. ¿Sí? Las fuerzas de trabajo comparados con la hidráulica son limitadas. Comparados, no quiere decir realmente que no maneje cargas elevadas. Las fugas generan costos específicos, ¿sí? Y en bajas velocidades, en movimientos que se requieran velocidades muy exactas, no aplica realmente. Todo esto nos lleva a que ustedes como ingenieros tienen que empezar, o todos tenemos que empezar como ingenieros, tecnólogos, técnicos o estudiantes que trabajamos en este medio. Yo llevo trabajando más de 20 años en la parte de automatización con aire, y algo que siempre recalco en todas las conferencias específicamente es el conocimiento de las variables físicas que manejan los sistemas de aire. O sea que cuando yo como ingeniero hablo con ustedes, debo saber qué es presión, debo saber qué es una fuerza, debo saber qué es un área, debo manejar los conceptos de caudal, los conceptos de volumen, los conceptos de temperatura. Todos los que estamos acá porque supuestamente queremos aumentar nuestros conocimientos. Entonces es muy importante que ese conocimiento se traduzca en una charla o relación entre las partes técnicas con conocimientos. Si yo hablo con alguien de ustedes, es importante que sepan qué es presión, porque nos vamos a entender, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito en cada uno de los temas, vamos a ir un poquito rápido porque pues realmente el tiempo se acortó. Muy bien. Ante todo, uno de los conceptos muy importantes que debemos manejar cuando trabajamos con aire comprimido es el concepto de presión. ¿Sí? Todos acá saben que presión es una fuerza aplicada en un área determinada. Eso es importante que quede claro para todos. Presión es un área aplicada en una fuerza aplicada en un área determinada. Ahí como lo pueden ver ustedes, sí, pues tenemos una referencia, por ejemplo, puede ser el mismo piso, ¿cierto? Una baldosa en el piso, y mi peso aplicado en esa baldosa me está generando una presión específica sobre la baldosa. Sí, ese es el concepto de presión. Realmente presión no es una fuerza. Sí, cuando hablamos de presión muchas veces nos preguntan ¿cuál es la presión que tiene su compresor? Sí, y la gente referencia solamente en libras, por ejemplo, dice no, 60 libras. Técnicamente debemos decir que ese concepto es hablando específicamente en un área como tal que se genera el concepto de presión. Para medir la presión, pues obviamente tenemos muchas maneras de hacerlo, de acuerdo a los sistemas internacionales que manejamos, ¿no? El concepto normal que manejamos en nuestra industria es el concepto de bar, ¿no? Que es una medida de presión, ¿no? El concepto de PSI, ¿cierto? Que son libras por pulgada cuadrada, pounds per inch. Usamos las iniciales en inglés y así lo manejamos nosotros en nuestro medio. Nosotros somos multidimensionales en nuestro país, ¿sí? Tenemos que saber de todas las dimensiones. Si usted le hablan de bar, tiene que saber cuál es el equivalente en PSI. Si le hablan en bar, tiene que saber cuál es el equivalente en kilogramos por metro cuadrado, etc. ¿De acuerdo? Pero finalmente todas tienen un equivalente y una convención a las cuales ustedes pueden llegar. Muy bien. Ese concepto inicial de presión pues debe entenderse a partir, ¿sí?, del concepto de lo que es la presión básica que nosotros conocemos. En este momento, en este cuarto, en este auditorio, manejamos una presión específica. ¿Cuál es esa presión que ustedes manejan acá? Ya. La presión atmosférica. Muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante lo que es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el aire de acá, ¿cierto? O de su planta donde está ubicado el compresor específicamente. Entonces, técnicamente hablando, y para aclarar un poco el concepto de esto, nosotros hablamos de presión atmosférica y hablamos de atmósferas o de un bar, ¿cierto? Pero como tal, para que hagan una relación, ¿cierto?, ya mental, una atmósfera es igual a una columna de 1 centímetro cuadrado de área en la base, ¿cierto?, en la base de aire, ¿sí?, con una altura de 1000 kilómetros. Esto es presión atmosférica de un bar.
como tal a nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces imaginémonos que tenemos sobre nosotros, si estoy en Cartagena, si una columna de 1000 kilómetros de altura de aire es la presión que me está generando esa columna sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Ese es el concepto teórico y real de lo que es el concepto de presión atmosférica, ¿no? Muy bien. Mirándola desde otro punto de vista específicamente, ¿cierto? Y miremos una altura de un avión, ¿cierto? Sobre 8.840 metros tendré una presión aproximada de 0.33 bar, y sobre un punto ubicado a nivel del mar tendré lo que llamamos o conocemos normalmente como un bar, o 14.5 libras por pulgada cuadrada, etc. ¿Qué implica esto? Si ustedes se dan cuenta ahí, a mayor altura, menor presión atmosférica. Bueno, de acuerdo a esto, pues obviamente estamos hablando nosotros como personas que trabajamos en la industria, los diferentes rangos de presión como tal. Todo lo que esté por encima de presión atmosférica es lo que nosotros manejamos en nuestras plantas, en nuestras aplicaciones, etcétera, ¿cierto? ¿Qué hace un compresor? Toma aire a nivel atmosférico y lo lleva a presiones por encima de presión atmosférica. Entonces, todo lo que esté por encima de presión atmosférica es presión manométrica que ustedes ven en sus manómetros de las plantas, en sus aplicaciones específicamente. También la llamamos como presión relativa. Entonces, lo que esté por encima de presión atmosférica es la presión de trabajo que realmente nosotros usamos en la planta. Las típicas presiones que nosotros manejamos oscilan entre 6 y 10 bar a nivel industrial normal. Aplicaciones normales como tal específicamente. Okay. Y obviamente la presión absoluta es a esa presión relativa, a esa presión de nuestro manómetro, sumarle la presión atmosférica. Entonces, presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica que tenemos en nuestra planta. Para muchos cálculos teóricos, físicos, se utiliza el concepto de presión absoluta, ¿cierto? Los valores absolutos en las aplicaciones de cálculos cuando ustedes quieren desarrollar o determinar algún concepto teórico físico. Entonces, por eso hablamos de presión absoluta y de presión relativa. Entonces, presión absoluta, la suma de la presión atmosférica de la atmósfera más la presión que el compresor le ha generado a usted en su planta.